Ay, sí. Ahí está. Bueno, ahí está. Genial, gracias. Bueno, entonces volvamos acá. Entonces habíamos dicho que teníamos un sistema de 2 chapas con un empotramiento guiado y como vínculos externos y un apoyo doble, vinculados entre sí por una rótula. Lo que vamos a hacer es el momento, el corte y el momento en una de las secciones. Para lo cual, entonces, si yo quiero sacar el momento, ¿qué voy a hacer? Liberar una de las condiciones, ¿sí? Entonces, libero el momento y aplico un esfuerzo, que es el esfuerzo que eliminé, ¿sí? Entonces, me queda en el extremo A, donde tenía el empotramiento guiado, me queda un vínculo simple y el momento que está aplicado. Eso es lo primero que tengo que hacer. Ahora tengo que determinar, ¿qué voy a determinar? Los polos, ¿sí? Los polos y las articulaciones que correspondan. Bien. En este caso, polo, yo tengo una chapa, ¿sí? De la articulación hacia la izquierda, ¿sí? De la articulación hacia la izquierda tengo una chapa, de la articulación hacia la derecha tengo la otra chapa. El polo de la chapa derecha es fácil determinarlo, ¿por qué? Porque tengo un apoyo doble, ¿sí? Entonces, en el apoyo doble, ¿qué significa? Que en el punto donde está aplicado el apoyo doble en la chapa 2, tengo el polo, el primer polo, ¿sí? Entonces, ese ya lo tengo determinado, tengo el polo 2. Bien, esta la llamo desde la articulación 1-2. ¿Dónde va a estar el polo de la chapa 1? ¿Qué sabíamos? ¿Dónde tiene que estar? ¿Dónde tiene que estar? Tengo que aplicar ley de polos. ¿Cómo? Tengo que Claro, aplicar pero ley de sí o sí yo sé que tiene que estar alineado en la recta de acción del vínculo simple, ¿sí? Bueno, esto es una recta, se supone, ¿eh? No me sale recta, pero bueno, tiene que estar sí o sí en esta dirección, el polo. Por otro lado, como vos bien decís, tengo que aplicar la ley de polos. Tienen que estar alineados, polo, articulación y el otro polo. Entonces, lo que tengo que hacer acá es trazar una recta, estos son puntos fijos, entonces lo que tengo que hacer es trazar una recta. Bueno, es una recta, esto supónganse que es una recta, ¿sí? Esa es una recta. Y entonces, donde intersecta la alineación del polo 2, la articulación 2, ¿sí? Con la dirección donde yo sé que tiene que estar el polo 1, donde se intersecta, ahí tengo el polo 1, ¿sí? Bien. Entonces ahora lo que tengo que hacer es empezar a mandar las proyecciones en cada uno de los planos. Acá tengo la proyección O1 en vertical, por aquí voy a tener O2 también en vertical, en horizontal voy a tener acá O2, y por acá, supongamos que esto es, ¿sí? Si ustedes trazan la proyección, por acá voy a tener O1. Bien. ¿Qué movimientos? ¿Sí? Y estos todos son puntos definidos, es decir, que por ahí lo único que puede hacer la chapa es girar, ¿sí? Por los polos, ¿sí? Entonces, ¿qué movimientos le voy a dar? Le voy a dar un movimiento giro, ¿sí? Con respecto a 1, voy a hacer girar la chapa 1, ¿sí? Donde termina la chapa 1, aparece la articulación A1-2. La proyección en vertical, que también pertenece a 1-2, a ver, que también a 1-2 pertenece a la chapa 2, por lo tanto voy a unir a 1-2 con O2, entonces ahí ya tengo mi proyección vertical. ¿Vamos bien ahí? Sí. Este va a ser un tita 1 y este va a ser un tita 2. ¿Sí?
Bien, ¿cómo voy a sacar la proyección horizontal? ¿Voy a marcar cualquier cosa? No. ¿Cuál es la condición que tengo que marcar? Yo sé que estos son los puntos fijos donde va a girar la chapa. ¿Cómo va a girar la chapa? Si una vez ya impuse el giro en vertical, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer, yo sé que la chapa 2 la giré en este sentido, ¿sí? La giré acá, un ángulo tita en este sentido. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer para marcar el giro en horizontal, voy a tener que voy a sacar la perpendicular, voy a trazar así como una línea complementaria y voy a marcar una perpendicular a esa proyección que pase por O2, ¿sí? Se supone que esta línea que estoy marcando acá es perpendicular, ¿sí? A esa proyección. Bueno, y eso lo continúo hasta donde me aparece la articulación A1-2. Profe, Bien, sí. hay alguien que está esperando para entrar. Ah, bien, escuché, pero estabas en plena línea. Ahí está. Ahí está. Bien, y entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? A1-2 pertenece también ¿a quién? A la chapa 1. Por lo tanto, voy a trazar una recta que esto en realidad va a ser punteadito, ahí, y esto va a ser acá punteadito, porque si ustedes miran hacia la izquierda no hay chapa 1, ¿sí? Pero la chapa 1 aparece aparece hacia abajo, ¿sí? Esta proyección que yo marqué acá de la chapa 1 tiene que ser perpendicular a esta proyección, ¿sí? Si esto estuviese bien dibujado, lindo dibujado, hubiesen encontrado eso. Voy a marcarlo de nuevo. Bien. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Este es tita 2 y sigue siendo tita 1. ¿Sí? En sus proyecciones horizontales. Bueno, acá lo que tengo que marcar, ¿entendieron esto lo que hice acá en la proyección horizontal? Sí, profe. ¿Y quedó claro? Bien, entonces, yo lo que tengo que marcar es sumatoria, ahora lo que tengo que hacer es la ecuación, sumatoria de trabajos virtuales. Me voy a fijar. Vamos a empezar en todo lo que tengo en proyección vertical, ¿sí? Para ser relativamente ordenados. Lo primero que me voy a encontrar es con el momento en A, que es el que quiero averiguar, ¿sí? Los momentos, ¿por qué los voy a tener que multiplicar? Por el ángulo de giro. Por el ángulo de giro. Y en este caso, MA gira un ángulo tita 1, ¿sí? Y gira en el mismo sentido, ¿sí? Yo MA lo supuse, esto es MA, ¿sí? MA gira en sentido horario, la chapa también gira en sentido horario, ¿sí? El movimiento que yo le impuse. Después tengo M, gira en qué sentido? M que vale 3. Gira también en sentido horario y la chapa también gira, entonces sigue siendo positivo. Más, le voy a poner el 3 kilonewton metro, ¿sí? Por un tita 1. Hay alguien, ¿no? Ay, no, había más gente. Bueno, ahí está. Bien. ¿Qué más tengo sobre la chapa 1? La chapa 1 dijimos que es desde la articulación hacia la izquierda. Desde la articulación hacia la izquierda. ¿Qué más tengo sobre la chapa 1? La carga distribuida. Claro, pero una porción solamente de la carga distribuida, ¿sí? Es desde acá, ¿sí? Este rectángulo que tengo acá. Este actúa sobre la chapa 1. Bien, entonces esa resultante, yo voy a trabajar sobre la resultante, esta resultante va a ser Q era 4 metros, ¿sí? Sí, lo tenemos acá abajo, que esa distancia era 4 metros. Acá abajo dice 4 metros. Entonces, Q por 4.
Y entonces, esa fuerza, ¿cuál va a ser el trabajo virtual que me va a hacer? Va a ser la fuerza por la distancia que le corresponde al desplazamiento en vertical. Y esa distancia, esta distancia, ¿cuánto va a valer? Va a valer, es 2 por tita 1, ¿sí? ¿Se acuerdan? Porque sale a partir de la definición de la tangente del ángulo. La tangente del ángulo, los ángulos son infinitesimales, entonces lo aproximo, la tangente del ángulo se aproxima al ángulo. Entonces ahí el corrimiento de la chapa corresponde con la dirección de la fuerza, por lo tanto también es positiva, más. Y en este caso es Q por 4 metros por 2 metros por tita 1, ¿sí? Voy a cambiar de color. Ahora voy a actuar sobre la chapa 2, ¿sí? Voy a mirar todo lo que tengo en la chapa 2. ¿Qué tengo en la chapa 2? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué fuerzas actúan sobre la chapa 2? La carga distribuida. Otra carga distribuida, digo, Claro. y la P. Y la P. ¿Qué pasa con la carga distribuida? Hay una particularidad. ¿Qué es lo que encuentran? Que esa carga distribuida, que es toda esta, Una va a ser horario y la otra antihorario. claro, tienen distinto. Entonces la voy a tener que quebrar, ¿sí? Voy a tener que tomar una porción, bueno, vamos a hacerlo. Una porción acá, toda esta, y otra porción en este sentido, ¿sí? Entonces acá voy a tener mi resultante, que esta va a ser Q por 2 metros, y por acá voy a tener la otra, que va a ser Q por 4 metros, ¿sí? Entonces a cada una le va a corresponder, acá le va a corresponder una dirección, un desplazamiento, perdón, y a esta otra le va a corresponder también otro desplazamiento. Entonces, yo ahí lo que voy a hacer es, voy a tener esta Q por 4 metros, que es la fuerza, ¿por qué desplazamiento? ¿Qué desplazamiento le corresponde? Está en la mitad de 4, entonces sería, en este caso sería tita 2 por 2 metros, ¿sí? Este es el que le corresponde a la que está en verde. Perdón, me olvido que esto no señala. Es la que corresponde a la que está en verde, este desplazamiento, este trabajo virtual, perdón. Y ahora voy a hacer la que corresponde a la naranja. Y en ese caso voy a tener, va a ser, ¿qué sentido va a tener? ¿Qué signo va a tener el trabajo virtual? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, claro. Entonces va a ser Q negativo. ¿Por qué? Porque el desplazamiento no corresponde al sentido de la fuerza. Muy bien. Q por 2 metros. ¿Y cuál sería la distancia del desplazamiento? Sería la mitad. Sería 1 metro por tita 2. ¿Sí? Y todo esto, ¿sí? Tanto lo de arriba, ¿sí? Esto es todo una sumatoria, ¿sí? Todo esto es igual a 0. Recuerden que lo que tenemos que hacer ahora es sacar la relación entre los ángulos, ¿sí? Cecilia, ¿y la fuerza P? No, Ah, me olvidé de la fuerza P, muy bien. No la vi. No, sí, ahí falta la fuerza P. Bien. La fuerza P. ¿La fuerza P sobre qué chapa actúa? la 2. La 2, claro, la 2. Y en ese caso, la chapa 2 es esta proyección que tenemos acá, ¿sí? Esta proyección. Y el desplazamiento que le corresponde sería este que tenemos por aquí. Este sería el desplazamiento de P2 en horizontal, porque como P2 está en horizontal, tengo que analizarla en horizontal. Bien, y entonces ese desplazamiento, ¿cuánto es igual? Esa distancia es tita, ¿qué tita? 2 por esa distancia que era 2 metros, ¿sí? Muy bien. Y ahí ya terminamos con todas las fuerzas
Estaba pensando que me quedan ya nada de minutos para hacer el otro. Los otros dos no lo voy a poder hacer. Hago uno solo. Y me olvidé. Muy bien. Y entonces eso va a ser igual. ¿Qué desplazamiento? Fíjense, la fuerza va hacia la derecha y el desplazamiento va hacia la izquierda, ¿sí? A partir de la línea de referencia, el desplazamiento hacia la izquierda. Entonces, ¿qué signo le corresponde? Va a ser un signo negativo. Entonces sería menos P, que son 2 kilonewton, por ese desplazamiento relativo, que es θ2 por 2 metros, ¿sí? Y ahora sí, igual a 0. Muy bien. Entonces, lo que les decía, les falta sacar la relación entre θ, ¿sí? Entonces, en este caso es sencillo porque justo está en la mitad. Entonces, acá ya sabemos que... Perdón, no estoy viendo por qué el desplazamiento es 2 metros. Porque, fíjate, mira acá abajo, ¿ves? Esto es esto que tengo acá. Esta distancia era 2 metros. Esta distancia que tengo acá es 2 metros. Y este desplazamiento que tengo ahí, ¿cómo sería? Por ejemplo, vamos a hacerlo así, querés con tangente de θ, ¿sí? Tangente de Está θ2. bien, es la distancia perpendicular que entre el apoyo y la fuerza. Claro, tangente de θ2, que es aproximadamente igual a θ2, es igual cateto opuesto, que es esto, que no sé cuánto es D, sobre el cateto, perdón, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y este cateto adyacente, porque el polo está acá, ¿sí? Capaz que no me quedó muy bien el dibujo, esto es 2. Entonces, por eso, esa distancia es θ2, ¿sí? Es θ2 por 2 metros, ¿sí? ¿Está bien? Sí, hay que verlo. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá lo que tenemos que sacar es la relación entre, que tienen en común θ1 y θ2 es este cateto, ¿sí? El cateto que tengo acá abajo, esa distancia. Entonces, a partir de ahí, todo esto que tengo acá, esta distancia, esto es 4 metros, esto es θ1, esto es 4 metros, esto es θ2. Por lo tanto, lo que puedo decir es que, si quieres, para sacarlo, θ1, fíjense que vamos a hacer, si quieren, vamos a hacer tangente de θ1, que es aproximadamente a θ1, en esta descripción que tengo acá, es igual a, vamos a llamar esto I sobre 4 metros. Y tangente de θ2, que es aproximadamente igual a θ2, eso es igual a I sobre 4 metros. Por lo tanto, llego a que θ1 por 4 metros es igual a θ2 por 4 metros, ¿sí? Entonces llego a que los dos ángulos son iguales. Esto que hice acá, esta igualdad, lo hice a partir de considerar que I es igual, ¿sí? Si los primeros miembros o un miembro es igual a otro, los segundos miembros también son iguales. Bien. Entonces, con esa relación la reemplazan acá en este caso puedo simplificar todos los θs, y despejo MA. Si me da el signo positivo, significa que lo que yo supuse es correcto. Si me da negativo, que supuse sentido contrario. Bueno, y para finalizar, díganme, ¿qué prefieren que haga? ¿Este que tengo preparado de corte o el de momento? ¿Cuál de los dos hago? Igual va a quedar todo después en el video y en el PowerPoint les voy a presentar todos. Para terminar ahora. El de momento puede ser. El de momento, ¿sí? Bien. En este caso, lo que hice, yo tenía que sacar el momento en un punto que era el NN, ¿sí? En un punto NN, acá. Entonces, ¿qué hice? Lo reemplacé en ese punto corté la estructura, lo reemplacé por una rótula y coloqué momentos en su reemplazo, ¿sí? Que son los momentos que actuarían sobre esa estructura. Bien, ahora lo que tengo que analizar yo lo que veo acá, que tengo 3 chapas, ¿sí? Se volvió en hipostática, tengo 3 chapas. Una chapa por aquí,
2 chapas y 3 chapas, ¿sí? Tengo 3 chapas. Ya sé, estas son las articulaciones, son articulaciones definidas, entonces tengo articulación 1, 2, y esta sería la articulación definida 2, 3. Tengo esos puntos. ¿Qué otro polo conozco? Que ya sé dónde va a estar ubicado. El polo de la chapa. ¿Cuál sería la ¿El chapa polo de la 3? chapa? Claro, el polo de la chapa 3 es definido, bien. Entonces, ese no tengo problema, está ubicado acá el polo. ¿Qué pasa con el polo de la chapa 1? Este empotramiento me define que el polo de la chapa 1 es impropio. ¿Sí? Polo de la chapa 1 impropio. Y el impropio, porque se acuerdan que esto es como representarlo con unas bielitas por acá. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, el polo de esta chapa es impropio. ¿Dónde está el polo de la chapa 1? ¿Dónde sé que va a estar? Tiene que pasar por el polo 3 y por la articulación, ¿no? Claro, yo lo que tengo que hacer acá es, en realidad yo sé que el polo va a estar, en principio, vamos a definir los puntos que de cada una de las chapas que son extremas, o las direcciones, yo ya sé que tiene que estar, el polo de la chapa 2 tiene que estar alineado con O3, con la recta que me determina esta recta, ¿sí? Por acá tendría que pasar, por esta recta que estoy marcando acá, tendría que pasar el polo de la chapa 2, ¿sí? Pero no sé por dónde va a pasar. Otra condición que sé es que, ahora me voy a la chapa 1 también, la relación que hay entre la chapa 1. El polo es impropio, tengo un polo que está definido, ¿sí? Perdón, tengo una articulación que está definida, entonces es como si tuviese un punto de la recta. Por otro lado, con el polo que es impropio, sé que la dirección de esa recta va a tener que tener la dirección de ese sentido que es impropio. Y entonces lo que voy a hacer es voy a pasar una recta en la dirección de este polo impropio por A12. Porque A1 es un punto, ¿sí? No lo puedo mover. Entonces por acá, bueno, entonces se supone que pasa por ahí. Entonces por acá, por esta recta que marqué acá, tendría que pasar el polo de la chapa 2, porque va a estar alineado con el polo de la chapa 1 y la articulación O1-2. ¿Se acuerdan la ley de Polo? Por otro lado, habíamos dicho que tenía que estar alineado en esta dirección, lo que da como resultado que donde corten esas dos direcciones, ahí voy a tener el polo de la chapa 2. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces ahora voy a marcar las proyecciones. Proyecciones. Acá voy a tener O2 en la proyección horizontal. Por acá voy a tener O3 en proyección horizontal. Por acá abajo voy a tener O3 en proyección vertical y por acá supongamos que voy a tener O2 en proyección horizontal, ¿sí? Perdón, en proyección vertical. Yo sé que, por ejemplo, la chapa, ¿qué movimientos serán permitidos para la chapa 1 al tener un polo impropio? Horizontal. Claro, exactamente. El único movimiento permitido es el perpendicular al sentido que es impropio, ¿sí? Lo único que se va a poder mover es así, horizontal nada más. ¿Qué movimiento va a tener la chapa? ¿Qué movimiento permitido va a poder tener la chapa 2 y la chapa 3? Rotaciones. Rotaciones, correcto, ¿sí? Porque son polos que están definidos, van a poder tener rotaciones. Bien, entonces, yo acá lo que voy a empezar, vamos a empezar por a veces, pero en este caso no vamos a tener problema. Voy a empezar por la vertical, ¿sí? En la proyección vertical. Yo sé que el polo de la chapa 3 implica que, al ser definido, que esta puede girar, entonces va a girar. La chapa 3 va a girar. Por acá voy a tener
la proyección de la articulación 2-3. También lo que voy a tener, la articulación A2-3 pertenece a la chapa 2, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿El polo 1 no se dibuja? El polo 1, sí, lo dibujo así solamente. ¿Ves que sobre las proyecciones no? ¿Pero por qué? Porque es impropio. Está bien, está bien. ¿Sí? Es como que está allá lejos, no sé dónde está. Hay un punto que me va a determinar por dónde va a pasar, pero todavía, qué movimiento va a tener la chapa, pero no sé por dónde va a estar el polo, ¿sí? Lo único que sé que es importante es que se va a mover horizontal. Es lo único que sé. Así que, por lo tanto acá, si recién dije que se va a mover horizontal, no voy a poder tener una proyección vertical de la chapa 1, ¿sí? Bien, un movimiento, ¿sí? Voy a tener su proyección, pero no se va a poder desplazar. Bien, otra cosa entonces yo sé que es, dijimos, el polo de la chapa, la articulación A2-3 también pertenece a la chapa 2, ¿sí? Entonces lo que voy a unir son estos dos puntos. Estos dos puntos me determinan la proyección de la chapa 2. Esto es la chapa 2 y esta es la chapa 3, ¿sí? En sus proyecciones verticales. Este punto, también si ustedes prestan atención, está la articulación de la chapa 1-2, coincide, ¿sí? Está en ese punto, tiene la misma proyección. Si yo lo veo, está en el mismo punto. Entonces ahí tengo la articulación A1-2. Y la chapa 1 no va a poder desplazarse y su proyección va a quedar acá, ¿sí? Eso es lo que tengo. Este es θ 2 y este es θ 3. Bien, ahora voy a sacar las proyecciones que les corresponden a partir de este movimiento que impuse acá. Voy a poner las proyecciones en horizontal. Entonces, yo sé que la articulación, el polo de la chapa 3 está en este punto, ¿sí? Y por ese punto va a pasar la chapa 3 y que la proyección va a ser perpendicular, la proyección horizontal va a ser perpendicular a la que tenía en vertical, ¿sí? Entonces va a ser ahí. Este va a ser la proyección, esto es perpendicular. Yo empecé por la proyección vertical, bueno. Y ahí hasta encontrarme en su proyección a la articulación A2-3, ¿sí? En su proyección horizontal. A2-3 también pertenece a la chapa 2, por lo tanto, la voy a alinear. Fíjense que la voy a hacer también, la estoy haciendo punteado, porque en realidad no es una imagen real, porque no existe en esto la proyección. La proyección de la chapa 2 coincide con este punto, ¿sí? Entonces, en el A2-3 coincide, la chapa 2 coincide también, ¿qué otra cosa más coincide en esa proyección? A1-2. Claro, coincide A1-2. A1-2. Bien. En su proyección horizontal. Pero ¿qué pasa con A1-2? ¿También a quién pertenecen? Acá lo estamos definiendo a partir de la chapa 2, pero A1-2 también pertenece ¿a quién? A la chapa 1. Y entonces, como eso es un punto de la chapa 1, y la chapa 1, ¿qué movimiento va a tener? El único movimiento permitido. Desplazamiento horizontal. Es el desplazamiento horizontal. Entonces, a partir de ese punto se cuelga en paralelo a la línea de esto, se supone que es paralelo a la línea de referencia, ¿sí? Se cuelga la chapa 1. Y ahí logré obtener el desplazamiento de la chapa 1, ¿sí? Entonces, este es el desplazamiento que nosotros vamos a ver. Que corresponde a la chapa 3, y este otro que corresponde a la chapa 1, ¿sí? Y este otro, en la chapa 2, es puntual, y acá vamos a tener la proyección de la chapa 2, ¿sí? ¿Quedó claro eso? ¿Por qué no pones la chapa 2? No, por eso La chapa 2 es porque la proyección es un punto.
Está ahí. La chapa 2 es este punto que tengo acá, ¿sí? Coincide con el punto, ¿sí? Porque si yo lo veo así en horizontal, no tiene un punto que está definido. Sí sé dónde va a estar ubicado lo ubico ese punto, porque no lo podría ubicar, sí lo sé que está ubicado a partir de esto, que yo alineé A2, 3 con el polo de la chapa 2, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, bueno, podría decir que en esa es como una imagen de la chapa 2, pero el punto es este, ¿sí? En la chapa 2 está ese punto, no tiene otro. En proyección horizontal, no. Si en vertical, tenés esta proyección, ¿sí? Bien, gracias. Bien. Bueno, y acá voy a plantear trabajos virtuales, sumatoria de trabajos virtuales. Ahora, espero no olvidándome la de fuerza. Acá, ¿qué voy a tener? La chapa 1, fíjense que con la chapa 1 en proyección la chapa 1 en proyección vertical, todas estas fuerzas que tengo acá, la de la carga distribuida y la del momento, la chapa 1 no giró y no tiene desplazamientos. Por lo tanto, esta porción de cargas y este momento no los voy a considerar. Voy a considerar a partir de la chapa 2 y la chapa 3. Entonces, en este caso lo que van a tener es una porción de carga distribuida para la chapa 2 y para la chapa 3, 2 porciones, ¿sí? Bueno, un chiquitito más. Tengo acá una porción, otra porción y otra porción. Para la chapa 3 dijimos que voy a tener 2 porciones porque el polo está en el medio de la chapa y voy a tener una proyección que será positiva o negativa, ¿sí? Bien, entonces trabajos virtuales. Voy a tener la carga distribuida, voy a hacer primero. Entonces la carga distribuida es los Q por 2 metros. Esa sería la carga, ¿sí? A esa carga le corresponde un desplazamiento, y ese desplazamiento, si la distancia era 2, está ubicada en la mitad, y corresponde, entonces sería θ 2 por 2 metros. No, por 2 metros no. ¿Por cuánto? Por 1 metro, ¿sí? Que está en la mitad. Positivo. Después voy a tener el momento, ¿sí? Este es el momento incógnita mía, los que están en celestito. Y ese momento, en este caso, yo supuse para la chapa 2 un momento que es antihorario. Y el sentido que yo le impuse al movimiento es horario, ¿sí? Entonces, en este caso sería menos el m por un θ 2. Bueno, ¿qué más? Después voy a tener la carga Q, la otra carga Q. Ahora voy a analizar la carga, la chapa 3. En la chapa 3 voy a poner de nuevo el momento que tengo. Yo en este caso consideré un momento que es horario y la chapa 3 gira con un sentido antihorario, ¿sí? Entonces también vuelve a ser negativo. Es menos m por θ 3. Después voy a tener las cargas distribuidas, las 2 porciones de carga distribuida. Entonces tengo Q por 2 metros, que es esta, la que tengo acá, y el desplazamiento que le corresponde, que es positivo o negativo, en este caso, para la primera. Positivo. Positivo. Para la primera, positivo. Entonces, y sería por θ 3 por 1 metro, ¿sí? Y después voy a tener esta otra porción, que esa porción tengo esta carga, y en ese caso el trabajo virtual es positivo o negativo. 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 Claro, negativo, menos Q por 2 metros, acá también es θ 3 por 1 metro, ¿sí? ¿Y qué más? Ahora sí, es la carga P, ¿sí? La carga P que tenemos acá, por el desplazamiento que le corresponde. Y vuelve a ser exactamente lo mismo que el que habíamos sacado hoy. Esta distancia es 2 metros y ahora solamente es por θ 3. Y el sentido
que es positivo o negativo. La fuerza se desplaza hacia la derecha, la chapa se desplazó hacia la izquierda. Por lo tanto, el sentido es negativo, ¿sí? El trabajo virtual es negativo. Entonces, es menos P por 2 tita 3. Y no tengo nada más, ¿sí? ¿Está bien? Y todo esto es igual a 0. Profe, Y bueno, y acá sacan, de este lado, vuelven a sacar la relación entre tita 2 y tita 3. En este caso, todos los ejercicios parecen, pero bueno, en este caso les va a dar el mismo ángulo. Tita 2 va a ser igual a tita 3, porque se Profe, dan ¿me puedo cuenta hacer que... una pregunta? Sí, En la de momento, sí. ¿por qué pusiste negativo? Eso no. Ah, porque lo consideré, yo consideré ese momento, consideré que iba a ser negativo, así. Pero vos podés considerarlo positivo también. Después el signo... Pero me cuesta ver que va en sentido contrario al de la chapa, eso me cuesta ver un poco. ¿Esto porque puse negativo acá? Sí, Este negativo, mira, presta atención cómo gira este momento. Fíjate, la flecha está acá abajo, ¿sí? Entonces, esta flecha gira, fíjate, sentido, fíjate cómo estoy girando el cursor, sentido antihorario, sí. ¿sí? Ese es el momento, sentido antihorario. Eso es lo que giró, que yo le impuse ese giro a la chapa, gira así, antihorario. Pero yo pensé en un movimiento, cuando le impuse acá abajo, ¿ves? Pensé acá abajo el movimiento, ¿sí? Ahí abajo yo le impuse ese movimiento y yo supuse que este sería como giró en este sentido, ¿sí? Una cosa es los sentidos que yo supuse y otra cosa es los corrimientos, ¿sí? Entonces ya acá en este caso giró la chapa. Fíjate, a partir de la línea de referencia, me muevo hacia la chapa. Y la chapa está girando en sentido horario, es decir, que es distinto a este otro. Entonces, por eso le puse el signo negativo. ¿Sí? Sí, ahí está. Sí. Bueno, Estaba mirando otra cosa, por eso no me da cuenta. claro, bien. Gracias. Y lo mismo pasa con esto. Fíjate que el momento en este caso gira en sentido horario, ¿sí? El momento que para la chapa 3 gira en sentido horario. Pero la chapa 3, el sentido que yo le impuse, ¿sí? A partir de la eje de referencia, gira en sentido antihorario. Entonces, por eso, yo relaciono las fuerzas con el sentido del desplazamiento, por eso es positiva, o en este otro caso, la fuerza por el sentido del desplazamiento, por eso era negativa. Lo mismo pasa con los momentos. Los momentos, ¿sí? O cuando teníamos este momento, con el sentido de giro que yo le impuse a la chapa, ¿sí? Bueno, en este caso lo que van a tener, se cierra esto, es simplificando los tita y sacando el m. Les va a quedar 2m y de ahí despejan m, ¿sí? Y con eso definen el valor del momento. Bueno, sí. ¿El momento en la chapa 1 no hace nada eso? No, ¿por qué no hace nada? Porque la chapa 1 no giró. ¿Sí? Ah. Si la chapa, porque es como giro 0, ¿sí? Por eso no la puse, perdón, bien que me lo aclaraste. En este caso, la chapa siempre es momento con un giro, y la chapa 1 no gira, por eso tampoco lo considera, a pesar que tenga una proyección horizontal, no considero, no tiene las fuerzas que actúan sobre ella, no implican trabajo virtual. Porque es impropio, ¿no? Claro, porque es impropio. Siempre recuerden, cuando el polo es impropio, el desplazamiento de la chapa no va a girar, ¿sí? Cuando la articulación es impropia, las chapas se mueven paralelas, ¿sí? Esa sería la única diferencia que podían llegar a observar. ¿Sí? Bueno. ¿Y si la chapa 1 también tuviera una fuerza horizontal, cambiarían Ahí, algo? claro, si ahí la chapa 1, supongamos que la chapa 1 tuviese, el lápiz, me olvidé. Tuviese, por ejemplo, una fuerza horizontal acá, vamos a ponerla por acá abajo, ¿sí? Esa fuerza sería por esta distancia,
¿sí? Directamente por la distancia. Y es la distancia. Y la ¿Qué distancia distancia siempre... no se vio el mouse? Ay, claro, perdón, porque es la fuerza, esta fuerza, por esta distancia, ¿sí? Y esa distancia la voy a sacar por esta relación de ángulos, ¿sí? Por esta que yo había sacado acá, también es la misma, que sería θ 3 por 2, ¿sí? Es la misma distancia que tengo acá. Entonces es la fuerza por esta distancia, y en ese caso, como esta fuerza y el desplazamiento de la chapa tienen distintos signos, sería negativa, ¿sí? Entonces, si querés, le agregamos, sería una P menos P por una distancia, ¿sí? Que la distancia es esta, la que tenemos acá, que es la misma que teníamos acá, que esa ya la habíamos sacado, que esta distancia sería θ 3 por 2 metros, me parece. Ah, no lo habíamos sacado en este ejercicio. Ah, sí, acá. Sí, sí, es lo mismo. Pero las fuerzas. Si hubiésemos tenido una carga distribuida, es lo mismo, ¿sí? Si hubiésemos tenido, se trabaja directamente con la fuerza por la distancia que le corresponde, y siempre va a ser la misma. Todas las fuerzas que actúan, las distancias... Y en este caso, el diagrama los corrimientos... no, los corrimientos son iguales. Si vos tenés okay. estas condiciones, esta estructura con estas condiciones, un apoyo doble, un empotramiento guiado y dos articulaciones, los corrimientos son los mismos. Lo que cambian son las fuerzas que van a aplicar, ¿sí? Si en vez de todas estas hubiésemos tenido una carga distribuida acá y una fuerza, y por ejemplo un momento en la chapa, no sé, en la chapa 2, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pero los corrimientos van a ser los mismos. Ah, ¿sí? ok. Porque los corrimientos es independiente del estado de solicitaciones. ¿Sí? Es un comportamiento de la estructura. Cecilia. Sí. Oscar. Sí, Oscar. No, lo mismo también si fuese una carga P a 45 en la chapa 1 en la parte horizontal. Solamente va a actuar la componente horizontal. No claro, por ejemplo acá podríamos tener en esta parte una acá, digo, para no seguir poniendo acá, ¿sí? Entonces acá tengo una componente vertical y una componente horizontal de la chapa. La componente vertical, si ustedes prestan atención, la componente vertical no tiene desplazamiento, pero sí la horizontal. La horizontal va a tener un desplazamiento, que coincide también que va a ser siempre el mismo. Todos los puntos de la chapa se van a desplazar lo mismo, entonces cada fuerza que actúa en el sentido horizontal, en el sentido del desplazamiento, va a tener el mismo, claro. Bien. Bueno, creo que... Pero una pregunta, reticulados no llegas a mostrar hoy, ¿no? No, les voy a mandar un video, sí. Ah, buenísimo. Sí. Y otra pregunta. Sí. Vos recién nos mostraste un reticulado, pero nosotros teníamos en la práctica 5 otros 2. ¿Elegimos uno de esos 2? Sí. Elijan seguramente trabajaron en uno solo, para hacer el método de los nudos. Comprueben en ese mismo, con una de las del cordón superior, una del cordón, una del cordón superior, una del cordón inferior y una media, ¿sí? Bien. Bien, ese lo agregaríamos a la práctica de ejercicio. Bueno, creo que voy a apagar. Y bueno, continúo, después les mando un video con el de corte y el de reticulado. Así que por hoy... Profe, ¿el pastelito del martes entraría reticulado? Sí, seguramente entraría reticulado. Ok, gracias. ¿Sí? No, de nada. Chao, chao.